Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera y última sesión de la formación diocesana de catequistas de este curso pastoral 2021-2022. Sabemos que ha sido es un fin de semana complicado, que es puente, que han comenzado las primeras comuniones en muchas parroquias, pero os agradecemos vuestra asistencia y también vuestra comprensión. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con una oración. Don Juan Carlos nos va a invitar con la lectura del Santo Evangelio de este día y después haremos la oración que siempre hacemos de los catequistas. Los sábados por la mañana, hasta la hora de nona, tienen su liturgia propia. Así que vamos a rescatar de los elementos de la liturgia de este sábado, de la segunda semana de Pascua, vamos a rescatar el Evangelio del día. Yo esta mañana, preparando un poco mi oración personal, yo la hago siempre como elemento central después del oficio de lecturas y el oficio de laudes, siempre mi oración la hago siempre a partir del Evangelio del día. Y hoy aprovecho por el sábado y ya luego mañana el domingo. Os invito a que escuchemos porque para el tema del acompañamiento nos va a venir muy bien. Del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 6. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era noche cerrada. Todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron, pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues yo os invito a que demos de alguna manera cuenta con esta palabra de la función del catequista, que no es otra que ser secuela de Jesús. El que sigue a Jesús acompaña, se acerca. Cuando están las aguas revueltas, cuando está el mar encrespado, pero no invade el terreno personal. Te aproximas, pero respetas la tierra sagrada de la interioridad del niño, del joven, del adolescente o del adulto. Incluso del penitente. Así lo hace el confesor. No conviene entrar adentro como Jesús. Ellos le invitan a recogerlo a bordo, pero Jesús los sigue caminando sobre el mar, que es una alegoría de cómo el Espíritu Santo está por encima de las turbulencias y es más poderoso que el mal. El mar siempre es símbolo del Leviatán, de la fatalidad, pero Jesús está más arriba, poderoso y victorioso. Daos cuenta que estamos en el capítulo 6, no estamos hablando de Cristo resucitado, pero es una experiencia donde la divinidad de Jesús, no en vano él dice: soy yo, el ego eimi del griego, el ego sum del latín. El yo soy es una manera de ir acercando a los compañeros de Jesús a su naturaleza divina, ellos que están conviviendo con su naturaleza humana. Pues nos vamos a poner esta mañana en disposición de dejar que el Señor se acerque a nuestras vidas, a nuestras aguas y a nuestros mares procelosos, a nuestro mundo inquieto,
pero también al mundo que confía que solo Él tiene palabras de vida eterna. Hacemos juntos nuestra oración de los catequistas. Todos juntos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir La misión de catequista. a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti y a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Bueno, ya conocéis bastante bien a don Juan Carlos García Domene. Solamente vamos a repetir lo fundamental: sacerdote diocesano, párroco de San Lázaro de la San Lorenzo, mártir de aquí, de Murcia, doctor en teología, con especialidad en pastoral juvenil y catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y lo contamos aquí como profesor y director de este mismo Instituto Teológico San Fulgencio. Y como experto en educación, pedagogía y didáctica, de seguro que va a poder guiarnos magníficamente en esta sección que hemos adelantado hoy de metodología catequética. Muchísimas gracias, don Antonio, y muchísimas gracias a los que estamos aquí esta mañana para ir en esta línea de los grandes núcleos de la metodología catequética, profundizar en un aspecto esencial que es inherente al ministerio del catequista. Todo catequista es un compañero, pero también todo catequista es un acompañante. Ser compañero significa ser compañero de Jesús, caminar con Él, seguirle, discípulo. Pero entre las misiones que el catequista tiene, acordaos del acto catequético, lo veíamos en la sesión del trimestre pasado, entre las funciones y misiones que el catequista tiene la tarea de acompañar. Por un lado, gestionas el grupo. Por un lado, estás encargado de que ese grupo sea un signo de la dimensión comunitaria de la Iglesia. Y el grupo tiene que ser la comunidad de vida, la comunidad referencial para el catecúmeno, para el catequizando si ya está bautizado. Pero tú eres un referente, seas hombre o mujer, seas joven o anciano, tengas el ministerio de catequista instituido, incluso puedes tener el ministerio ordenado como diácono, como presbítero, incluso como obispo. Pero tengas la condición que tengas, tú vas caminando como ese Jesús que nos ha salido en el Evangelio de hoy, que camina sobre las aguas, que quiere decir que está venciendo al pecado, a las dificultades, al temor y al miedo. Ánimo, soy yo, no temáis, son siempre sus palabras, y que estás acompañando procesos. Os he preparado 2 folios de material, no los vamos a agotar porque tendríamos para varias semanas, algún día. Uno son los números 169, es este que es un esquemita. A la izquierda tenéis el texto del Papa Francisco y a la derecha, en la columna de la derecha, tenéis una especie de resumencito mío. Son los números 169 al 172
que son las palabras sobre el acompañamiento de más alta referencia en el magisterio que tenemos hasta hoy. Nunca un papa había dicho en un documento, en esta exhortación, tanto, tan concentrado y tan bien sobre la misión, sobre el valor del acompañamiento personal en los procesos de crecimiento. Está puesto con palabras para que esto sea la carta magna del acompañamiento y le sirvan al sacerdote que hace, pues lo que hemos dicho siempre, la función de dirección espiritual o acompañamiento espiritual, al educador cristiano, a los padres y madres de familia, incluso a cualquier otra misión que dentro de la Iglesia tenga la función de acompañar un proceso. Mirad que estamos diciendo dos palabras técnicas, acompañar y proceso. Es importantísimo porque esto todos nos vemos reflejados ahí. Y luego hay, esto ya es propiamente mío, de aquí, de allá, de lo que vas aprendiendo, unas notas previas que curiosamente yo las preparé, la primera parte con don Miguel Ángel Gil, hace como 7 u 8 años. Él tenía que hablar del acompañamiento y nos sentamos un día a hacer, pues como se hace y haréis vosotros en las reuniones de catequistas, una lluvia de ideas. Oye, ¿y esto qué? ¿Y qué libro conoces? ¿Y qué libro sabes? ¿Y qué dirías? ¿Y cómo lo dirías? ¿Y tú qué? Y Miguel Ángel tiene, ahí habréis visto el legado que nos está llegando y lo estamos ya clasificando. Todo lo que hay ahí está escaneado ya. A disposición lo vamos a poner probablemente en la página de la Delegación de Catequesis, quepa poner algún archivo, sus notas cuando daba ejercicios, etc. Pues de una de esas sesiones que hicimos los dos, no se me olvida ni el sitio, está la primera hoja, hasta donde dice, yo le decía, Miguel Ángel, el acompañante ni se asusta de lo que oye, ni asusta a nadie. Esa fue una frase que resumimos de aquel día. El que acompaña no le mete miedo a nadie, pero tampoco se asusta de lo que pueda pasar en el corazón de la persona, porque en el corazón de la persona pasa el guión cinematográfico más atrevido que pudiera imaginar el realizador más osado. Eso que dicen los técnicos, la realidad supera la ficción. Si tú escuchas al alma humana, si tú acompañas a un chaval, si tú acompañas a un niño, si tú acompañas a un adulto y escuchas, que es la función fundamental del acompañamiento, no te asustes, pero no lo asustes. Hermana, decía yo el otro día a una religiosa, hermana, no pasa nada. Es muy grave. Digo, hombre, es importante, usted no se asuste, es importante. Punto. Porque si tú no favoreces la recuperación de la consolación y de la calma, si tú no favoreces la capacidad de autoestima y confianza en que se puede salir con el favor de Dios de todo, y de todo se sale siempre con el favor de Dios, estamos perdidos. Pues vamos a empezar un poco la tarea. Tenemos un ratito porque yo también tengo comuniones en mi parroquia y tengo a 4 magníficos mosqueteros, porque son tremendos. Los tengo a las 12:30 y ayer se quedó todo preparadísimo y si Dios quiere a las 12:30 cantaremos aquello de tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tenemos a medio coro con COVID, el sacristán con COVID, y creo que son las primeras comuniones de mi vida, la primera vez que vamos a cantar a capela. Pero vamos a cantar a capela. No pasa nada. Francisco, el Papa Francisco, en esa exhortación que él le ha llamado el programa pastoral de su pontificado, Evangelii Gaudium, como buen jesuita, en el número 169 incorpora estas frases y estos párrafos. En una civilización paradójicamente herida de anonimato,
y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, para conmoverse, para detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Nosotros tenemos una curiosidad de luxe, y no sigo hablando, de saber todo de todos y además de exponerlo a la mediación universal de las redes sociales. Nos encanta la noticia, el detalle, el morbo. En el sentido etimológico es una auténtica pornografía. En el sentido etimológico, lo que vemos nos gusta ver que se exhiba sin pudor la interioridad, las vivencias, el cuerpo del otro. Pero a la vez somos personas que estamos heridos de anonimato. Heridos de anonimato. No se puede decir mejor. No somos nadie si no tenemos un voto. No somos nadie si no tenemos un duro. No somos nadie si no salimos en un like, al menos en un Face. No somos nadie. Consumimos historias. La Iglesia necesita contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús. El acompañante, en el acompañamiento propio. Como aquí hay educadores, me vais a entender. Cuando nosotros hablamos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, decimos que la orientación forma parte de la acción educativa. Que todo maestro o maestra, todo profesor o profesora, y yo digo incluso universitario, tiene que ser un educador. No es solo cosas del tutor o del orientador del centro, sino que tú, como profe de matemáticas, de literatura, de historia o de religión, tú tienes la función de orientar. Eso sucede en el mundo educativo. Desde la Ley Orgánica LOCSE de 1990, la función educativa forma parte de toda acción educativa. Tenemos que orientar, tenemos que acompañar. Traslademos eso a la función eclesial. La Comisión de Liturgia educa a su comunidad. El Grupo de Manos Unidas educa a su parroquia. El Grupo de Visitadores de Enfermos sensibiliza a la comunidad total. Y los catequistas tienen, de alguna manera, una función privilegiada con ese grupo pequeño. Nosotros, desde los años 70 y 80, descubrimos que la catequesis tenía que ser en grupo. Y no nos bajamos de esa afirmación que es casi un axioma. Si la catequesis es iniciación a la vida cristiana y no hay vida cristiana sin comunidad, pues tiene que ser en grupo. Pobres personas las que tienen un catecúmeno. Pero hemos descubierto, al pasar de los años, que la función y la dimensión comunitaria de la catequesis exige además el camino personal y el acompañamiento personal. Hay cosas que un catecúmeno solo le va a contar a su catequista. Ni a su maestra de religión, ni a su maestra tutora,
ni a su padre, ni a su madre, ni a su párroco, ni siquiera al coordinador de catequesis o coordinadora. Te las va a contar a ti. Pero para eso hay que estar media horita antes y hay que irse media horita después. Para eso hay que establecer, los que tengáis la suerte de vivir en un barrio como unidad socio-religiosa o en un pueblo como unidad natural, es que hay 1000 ocasiones. Hay que tener las prevenciones propias del teléfono. Claro, el acompañamiento hoy tiene que estar realizado en condiciones de objetividad según la prevención de la relación con menores. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No podemos viajar con un menor, un adulto, a solas. No lo podemos hacer. No debemos quedarnos en una habitación que no tenga las puertas o las ventanas de comunicación visual. No lo podemos hacer. Me imagino que eso legalmente os lo explicarán o lo sabréis. Todos tenemos nuestra declaración, etc. Pero con las debidas cautelas, tú tienes que escuchar y el que está herido de anonimato tiene que tener un espacio de poder soltar su interioridad. Avanzamos un poquito. La Iglesia, dice el Papa, tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. No es cosa solo de sacerdotes o de religiosos, de religiosas o de gente adulta. Un joven también es acompañante, un niño no. Un niño es compañero y la misión del compañero es imprescindible, pero la función del acompañante, mirad, para que haya acompañamiento tiene que haber en la relación educativa una distancia. La relación educativa, cuando no hay distancia, es colegueo, compañerismo. Pero tú tienes que ser alguien que tenga un poquito más experiencia de vida, un poquito más de experiencia de Dios, un poquito más de experiencia de Iglesia y un poquito más de capacidad de referenciar. Claro, tú no puedes, si no sabes nadar, no puedes ir a tirarte a la piscina a sacar a otro. Jesús sabía ir por encima de las aguas. Acordaos del otro episodio parecido, donde Jesús le dice a Pedro que venga, y Pedro, cuando se da cuenta de que Jesús está sobre las aguas, pero él no, porque no tiene fe suficiente, se hunde. El acompañante tiene que ser siempre un poquito mayor en edad, en dignidad y, si queréis, en gobierno, en estatura, en gracia de Dios. Estatura no me refiero solo a la estatura física, que también viene bien. Como mi sobrina, que cuando pasaba del patio del Colegio Salesiano de Alicante, dice: tío, es que este año ya voy a ir al patio de los mayores. Tenían el patio dividido, infantil, y tenían el patio dividido los de primaria, y en otro pabellón secundaria, y en otro bachiller. Medidas elementales de la escuela graduada. Tú tienes que tener... La persona siempre crece mirando a los mayores. Tú imitas a tus padres, pero si tienes hermanos mayores, a quien imitas es a tus hermanos mayores. Siempre. Siempre es así. Y tú te reflejas. Esto nos pasa mucho en los institutos y nos pasa mucho en los colegios. Daos cuenta, al arte de acompañar
tienes que ser iniciado. Tengo en la columna de la derecha como un resumen. Iniciarse en el arte del acompañamiento. El otro es terreno sagrado. Sigilo ministerial, le vamos a llamar. Sigilo ministerial. Nada que se recibe en una sesión de grupo de catequesis puede ser referido. Y para nada nunca lo que se escucha en una sesión de acompañamiento puede ser referido. El médico no cuenta a nadie, ni a su mujer ni a su marido, no le cuenta quién es su paciente, si ha venido a visitarlo, cuál es su patología, cuál es su diagnóstico y cuál es su tratamiento. Un día me pregunta una señora encantadora, ¿ha venido mi marido a confesarse? A mí me pasan cosas. Yo voy a tener que hacer como en ese programa, dice, las anécdotas del párroco de... Y entonces tú le dices, hay que ver desde que sacamos a la Virgen de la Fuensanta cuánto está lloviendo. Claro, porque tú quizá, con esa información que has recibido, delicadísima y personal, tú no puedes decirle a su padre, pasa esto, sino que tienes que decirle al niño, te conviene hablar con tu padre. ¿Quieres que yo le diga que te pregunté? Yo no le puedo decir nada de lo que tú me has dicho. Eso en la relación de acompañamiento es muy importante. Reforzar permanentemente, porque si no, la confianza se quiebra y la fuente de información se seca. Y el efecto terapéutico y el efecto emocional y el efecto espiritual del acompañamiento, que son los 3 efectos que tiene, te cura, te madura y te acerca a Dios. Eso se pierde. Tú tienes que pedir permiso, pero no para decir, sino para ayudar, como si lo tienes que mandar desde tu consulta a un especialista. El arte de acompañamiento es para sanar, para liberar y para alentar. No acompañamos para corregir, no acompañamos para llorar, para ratificar un fracaso, sino para proporcionar esperanza, para manifestar la misericordia divina, para estimular a la redención que se repite en cada oportunidad, pues cada día es un kairos. La redención universal que hemos celebrado estos días, Jesucristo en la cruz ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Resucitado, ha conseguido una nueva creación. Perfecto. Ese es el espíritu unido al milagro de la encarnación. Toda acción catequética, toda acción pastoral es encarnatoria y redentora. Nos acercamos a la vida de los hombres, a la vida de los niños, a la vida de las personas, pero para decirles que hay salida, que hay futuro, como ese arco iris de los días del confinamiento. Todo irá bien. A la humanidad le irá bien. Algunos hermanos se han quedado en el camino, otros se han quedado changados. Pero para la humanidad saldremos de la pandemia y saldremos de esta maldita guerra. Y saldremos adelante de esta civilización que ha perdido el oremus, por no decirlo de otro modo. Acompañar hasta madurar en la vida cristiana, que es la meta del acompañamiento. Acompañar hasta madurar en la vida cristiana. Temas del acompañamiento. Pues sin duda, la propia vocación.
¿A qué te llama el Señor? Te llama a la fe, iniciación cristiana. Te llama a la fe. Y cuando hayas consolidado tu llamada a la fe, pídele al Señor discernimiento por si te llama a una consagración en el matrimonio, a una consagración en la vida religiosa o a una dedicación plena en el ministerio ordenado. Un tema genuino del acompañamiento con adolescentes es el acompañamiento vocacional, pero también el acompañamiento profesional. Qué lujo que un adolescente te diga ¿qué hago con mi vida? La pregunta es muy sencilla. Tú, bonico, ¿qué quieres ser de mayor? Los que van a hacer la comunión hoy tienen que haberse llevado de sus catequistas esa pregunta. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y tú les empaquetas el principio y fundamento de los ejercicios espirituales con gracia. El principio y fundamento dice, toda persona ha sido creada para alabar y bendecir a Dios y para dar gloria a Dios sirviendo y ayudando a sus hermanos. Lo he adornado un poco. El número 23 de los ejercicios espirituales. Esa es nuestra vocación a la vida humana. Ser alabanza de Dios, dar gloria a Dios con nuestra vida, como los pájaros cuando cantan, como las flores cuando derraman su fragancia, como el agua fresca que nos quita la sed y nos aclara la garganta. Dar gloria a Dios y servir a los hermanos. Y eso un niño de 5 años tiene que tener la pregunta. Y si en tu vida no das gloria a Dios y no sirves a los hermanos, se te está desfigurando tu vocación humana. Pero luego, ¿tú quién vas a ser en este mundo? ¿Qué trabajo vas a elegir para dar gloria a Dios con tus talentos? Aquel chiquillo que nos daba los campamentos, yo no sé si estaba allá, Antonio, nos daba los campamentos. Y yo vi que tenía el tipo talento solo para ser percusionista. Quizá de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, pero para lo que valía era para ser percusionista. Le escribo una carta a su madre. Y le dan la carta cuando vienen a recogerlo del campamento. Esto es rigurosamente histórico. Y me dice, cuando manda la carta he dicho, ¿qué ha hecho mi hijo? ¿Qué ha hecho? No diré su nombre. ¿Qué ha hecho mi hijo? Y cuando la he leído, es una carta de felicitación porque han descubierto que tiene talento musical para ser percusionista. Oye, digo, matricúlalo en el conservatorio. Tenía tanta fuerza, tanta energía, tenía un dinamismo tan fuerte que yo creo que había que encontrarle su sitio. Es que hay personas que han nacido para ser guardia civil de costas. Creo que me entendéis. Y otros han nacido para ser, en lo alto de los montes, guardia forestal. Esas personas un poquito más solitarias, que aman la naturaleza, que no tienen miedo, que a lo que le tienen miedo a veces es a una excesiva socialización. Si lo que hay que hacer es buscar el talento que tienes y cómo vas a dar gloria a Dios. Eso nadie como un catequista con niños o con adolescentes lo puede hacer. El niño está buscando y tú tienes que ayudarle a que se ponga en comunicación el talento y la gracia recibida y como tienes experiencia, ahora mi madre quería que todos sus hijos fuéramos empleados de banca. Que en aquella época nuestra era el horizonte mejor. A los 12 años me matriculaba ella según en que yo tenía que estudiar comercio y tenía que entrar aunque fuera de botones en una oficina. Y yo decía, mamá, yo no me veía en la banca para nada. Yo no sabía ni que tenía vocación a ser sacerdote, ni siquiera a los 13, 14 años, yo ni idea. Luego ya se fue todo despuntando. Pero la experiencia del adulto, claro, mi madre quería un trabajo bueno, trabajando de 8 a 3, bien mirado cuando los empleados de banca eran lo que eran.
No ahora, pobrecitos míos, explotados de banca. Nosotros tenemos que aportar a ese niño, a ese joven, a ese adulto, la vocación a la vida, la vocación a la fe, la vocación a ser útiles para el mundo y la vocación eclesial y la vocación espiritual. En definitiva, los 1000 caminos hacia la santidad. Ayudarles a que ellos den cuenta de los compromisos, de la fidelidad, su realización personal y su madurez cristiana. En el 170 dice el Papa, aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, pero gradualmente. Pero la meta es Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente ese encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Nosotros tenemos que acompañar hacia lo mejor, acompañar hacia lo más profundo, acompañar hacia lo más alto y guiar y servir a que haya un encuentro en un proceso gradual con el mismísimo Cristo, con Él, habiéndolo encontrado, peregrinar hacia el Padre. Eso lo da el Espíritu Santo, únicamente es un don del Espíritu Santo. En el 71 dice, más que nunca necesitamos hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos, donde campea características del acompañamiento, la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu. Tú tienes que tener experiencia personal de haber sido acompañado. Y a veces tu acompañante espiritual ha sido una amiga o un amigo, ni siquiera un sacerdote, ni siquiera un catequista. La persona que no es capaz, sin pudor, de orar en público, de comunicar su experiencia religiosa y de transparentar con la debida sensatez su interioridad, que no se meta acompañante, no lo va a hacer. Una persona que no se ha desvelado no es sujeto de el acompañamiento para otra persona que ha de desvelarse. El último oración que hacíamos anoche con estos niños que ayer tarde, con los que hoy van a recibir, hoy y mañana, los tenía todos. Vamos a pensar ahora, cuando recibamos a Jesús, todo esto delante del sagrario, cuando recibamos mañana y pasado a Jesús, vamos a pensar qué le vamos a decir. Un ejercicio preparatorio para cuidar la interioridad. Digo, ahora si alguien quiere, no lo va a contar nadie a nadie, pero al grupo sí, que lo diga a los demás. Claro, si tú te acostumbras a hacer oración espontánea en el grupo de catequesis y dice ese niño, cuánto siento que no esté mi abuelo ya porque ha muerto y mañana no esté conmigo, yo me ponía casi a llorar. Pero si ese niño es capaz, en el grupo o en una conversación particular, de decir lo que le pasa por dentro, esa persona, lo decía Carl Roger, ya tiene la mitad de sus problemas resueltos. Una persona que verbaliza su interioridad, esa persona
todo el bochinche mental y afectivo y emocional que tenemos dentro lo empieza a resolver. Lo dice la psicología humanista. No pasa nada por decir, estoy hundido, estoy cansado. No tengo la claridad de fe que tuve en otras ocasiones. Hay un salmo que lo rezamos los miércoles de la segunda. No me acuerdo nunca del número, pero me acuerdo que toca los miércoles de la segunda. Que dice, yo me pregunto, ¿se ha agotado ya la misericordia de Dios? ¿Se ha cambiado su diestra? El salmista nos ha dado palabras, porque no hay nada que le pase a un ser humano que no le haya pasado antes al salmista. Tú dices, Dios que me quería, Dios que me cuidaba, yo sentía que me amaba, ¿dónde está Dios ahora? Me ha dejado tirado como una colilla. El mismo Jesús, en las palabras de su pasión, en las famosas 7 palabras del Viernes Santo, es el portavoz de una humanidad herida. Nosotros tenemos que ayudar a los niños, no a que aprendan y repitan oraciones, que también lo deben hacer, sino a que vivencien una experiencia de Dios e incluso la puedan compartir. Los niños, si se acostumbran en la infancia a rezar de modo espontáneo, son verdaderos orantes. Pues imagínate si tú les das un tiempo y un espacio para que puedan comunicar sus sufrimientos. Ese niño que a los 8 años dice, mis padres están a punto de separarse. Ellos creen que yo no me doy cuenta. Pero cuando nos acostamos, ellos discuten. Y yo le pido cada noche a Jesús que se quieran siempre y que no se separen. No conozco a ningún niño que haya dicho, la solución de mis padres es que se separen. Yo no conozco a ninguno. Si conocéis a alguno, decídmelo. Ese niño necesita un ámbito para poder descargar, para poder ser escuchado y ser acompañado para integrar el sufrimiento, para integrar el duelo, para integrar el fracaso económico, para resistir la frustración y para crecer en amor, para crecer en esperanza y para crecer en fe. Necesariamente. La prudencia, que tiene que ver con son las notas del acompañante. El acompañante tiene que conocer los procesos. Tienes que conocer la evolución del alma humana, la evolución psicológica del niño, del adolescente, del joven. Tienes necesidad de saber. El acompañamiento no es una ciencia infusa. No es poner la oreja, sino poner la oreja que conecta con un cerebro amueblado, con un corazón temperado, y tú tienes que ser una persona que hayas desvelado tu vida y tus zonas de tinieblas. El mejor confesor es el confesor que se confiesa a menudo. El mejor maestro es el que ha sido de los mejores alumnos de la clase, el que ha tenido lo que llamamos pálpito escolar. Igual que hay médicos que son médicos de hospital y hay otros médicos que son médicos de familia, pues si tú tienes o tú tienes el hospital dentro o no te metas y la puerta de urgencia, conozco unos cuantos de puertas de urgencia que me encanta, son una raza especial. Y la puerta de urgencias en tiempos de COVID ya no hablemos. Tú tienes que tener experiencia de acompañamiento para ti, para poder ser acompañante de los demás. Notas del acompañante: discernimiento, prudencia, comunicación, ni asusta ni se asusta, tiempo.
Hay que dar tiempo a los procesos. Estás una horita y la molla llega en el minuto 58. Claro. Esto es así. Sobre todo el adolescente le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y tú estás viendo lo que le pasa casi desde que se ha sentado. Pero así es. Para cuidar entre todos, el acompañamiento no es una tarea personal, sino una misión eclesial. Y el mejor médico y el mejor maestro te manda un colega, te manda un especialista, quiere una segunda opinión. No son tuyos tus penitentes, no son tuyos, como decían antes, tus dirigidas o dirigidos, no son tuyos. Además, conviene que no se establezcan títulos de propiedad. Escuchar más que oír, escuchar la invocación profunda, escuchar con respeto y con compasión, dice el Papa, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan digregar el rebaño. Y por último, sexta, proximidad. Yo he puesto ahí cercanía no coleguil. Distancia educativa, he hablado de eso. Ser espejo y ser escuela. Y ser transparencia de Dios. Mira, yo no soy tu psicólogo. Yo no soy tu orientador profesional. Yo no soy el que te va a encontrar un trabajo. Soy un alma que camina contigo. Y yo estoy aquí para algo esencial. Que encuentres o no trabajo, tengas o no alguna necesidad de apoyo psicológico, pase lo que pase en tu vida y en tu familia, recordarte que Cristo está contigo. Pero es que, bueno, no cuento ese ejemplo, no es pertinente. Que hay ejemplos no pertinentes. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios, el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. En el acompañamiento, el ritmo y el tiempo lo marca el acompañado, no lo marca el acompañante. Si te están contando una historieta seria y el otro se ha bloqueado, tú no puedes forzar, bye. Cuando tú quieras, seguimos. Si no, vuelve más. Y ya saca el tapón del desatranque. Porque a veces en el acompañamiento lo único que se nos utiliza al que te acompaña es para desatascar. Y tú dices, ahora que la cañería está bien, ya me gustaría a mí ir avanzando. Pues no, desatranque. No, mira. Pues sí, te lo comes y has servido de cloaca. Y has servido clac, con el desatascador. Y si no, incluso le echas el líquido, que vale 6,95. El otro día tuve yo que comprar porque no bastaba con el aparato de plástico. Y la del chino explicándome cómo tenía que usarlo. Digo, madre mía, no sabes tú a quién le has ido a decir. Y en chino. Pero es que a veces únicamente valemos para echar la porquería. Y tú dejas que el vómito te venga. Imagina una cosa tan bonita como un embarazo, tan complicada como un embarazo no deseada y tan difícil como un embarazo no deseado en la adolescencia.
y se lo come el catequista o la catequista. No hablo de memoria. Hombre, sería más bonito pensar un discernimiento vocacional o profesional, o si este es mi novio o esta no es mi novia. Eso es más elegante. Pero no, te tienes que comer que no lo sabe su madre, que no lo sabe su padre, y que tú esto lo tienes que gestionar. Y te ha echado a ti, ¡bum!, el vómito. Porque estoy hablando de estas cosas. Yo no estoy hablando de cómo se hace la genuflexión. O si hacemos o no las 3 Ave Marías antes de dormir. Estoy hablando de acompañar vidas en procesos de crecimiento. Y la vida pasa por 3 o 4 cosas que nos han pasado a todos. La vida se ha determinado en 3 o 4 rotondas. Yo cuando caso a alguna persona, ahora me gusta decir, la firma que echaréis en la boda es mucho más complicada que la del préstamo o con la del contrato laboral. Esta es una de las grandes firmas de vuestra vida, si no es la más ambiciosa. No, yo tengo mucha ilusión, me hace mucha ilusión casarme. Bueno, claro. Elegir la carrera, ahora que se acerca la EBAU. Es un territorio preciosísimo. Preciosísimo. Bueno, pues esto está más o menos el 172 y voy terminando porque me van a sacar el 5 minutos dentro de un momento. El acompañante debe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde fuera y que a veces es un misterio para sí mismo. Se nos ha olvidado la palabra misterio en el sentido que la utilizan los griegos. El misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio de la persona, el misterio del amor, el misterio de la fe, la mística del trabajo, la mística de la historia, la mística de la vejez o de la niñez. He usado la palabra misterio y la palabra mística. El misterio es la definición conceptual, la mística es la experiencia personal. El misterio de Dios está ahí. La mística es la experiencia del creyente que puede atisbar algo del misterio de Dios. Los grandes místicos, los creyentes, la mística creyente, la mística orante. Cuando usamos la palabra mística, estamos hablando de la persona que tiene algún tipo de acercamiento a lo que se puede percibir de la fenomenología del misterio. Pero el misterio es un sagrario impracticable, indescifrable e incomunicable. Si aquí estáis seguramente personas casadas, me entenderéis perfectamente. Aunque lleves 40 años durmiendo con este tío y tengas 4 hijos en común y lo conozcas y conozcas desde el pelo de la cabeza hasta las uñas de los pies, me da igual. Es un misterio. Digo este tío porque la mayoría de mujeres, pero esta tía igual. Es un misterio el ser humano. Porque el ser humano, como es huella de Dios, es irreductible. Y siempre sorprende. Siempre sorprende. Entonces, en el acompañamiento, se nos queda la persona como Moisés, justamente en el Sinaí. Te descalzas y puedes ver las espaldas de Dios, pero nunca su rostro. Y puedes oír su voz, pero no se desvela más que el nombre, que para un hebreo es mucho. El tema del misterio y el tema del proceso que nos puede dar para otro día.
yo creo que es suficiente. Si hay alguna pregunta o algún asuntito, yo no tengo inconveniente. Creo que estas notas personales, me parecía mucho más importante hablar de esta carta magna del acompañamiento por parte del Papa. Bueno, ya sabéis que en la catequesis siempre intervienen 3 personas, ¿eh? El catecúmeno y el catequista. Y este último es mediador entre el catecúmeno y el Señor, tiene la función de acompañar al catecúmeno para que se dé este encuentro entre él y el Señor. Y cuando se da, sabe dar un paso hacia atrás. Pues ojalá que el Señor nos dé a todos esa gracia para saber acompañar a todos nuestros catecúmenos. Muchas gracias, don Juan Carlos. A vosotros y ánimo.